No hubo una despedida como tal, pero hay una carta que él me mandó cuando yo estaba allá. Es una carta muy bonita, es una carta donde me hace todo este hincapié. Hoy lo entiendo como una carta de despedida. Cómo hablar de la sexualidad con un hijo, ¿no? Fíjate, tan solo esas tres esferas, justo el dejar nuestro cuidado a ellas, la no expresión emocional y por otro lado el maltrato, al menos con esas tres hacemos un combo de destrucción para mí, para ellas y para las familias y para otras personas. Generalmente me guardaba todo, el enojo, y después salía de otra forma, ¿no? Maltrato verbal. Esta experiencia con mi papá pues me ha hecho reflexionar y por eso también la quise contar, ¿no? En cómo, pues sí, no estamos acostumbrados a decir qué es lo que nos pasa, ¿no? Pues muy bien, pues bienvenidos a este nuevo episodio, de hecho a este nuevo espacio que se llama Primer Apellido, historia sobre mi padre, y pues no está muy difícil de adivinar de qué se trata, ¿no? Quizá lo que va a estar más interesante es saber por qué estamos haciendo, digamos, estos episodios. Este es el primero. Muchísimas gracias por ser padrinos de este espacio, o podríamos decir padres, para que también suene todavía con más responsabilidad, ¿no? Así es que bueno, pues yo soy Ortega, porque pues, más o menos para pregonar con el ejemplo, vamos a empezar con los apellidos paternos además. Y además esta regresión que a mí me ocurre siempre que escucho mi apellido tal cual, de la primaria, no sé si sea su caso, pero en escuelas de hombres en los 60, 70, 80, era el apellido paterno con el que te decían. Yo no sabía cómo se llamaban mis amigos. Alguna vez llegué a descubrirlo, pero se me olvidó porque todavía hoy nos encontramos compañeros de la primaria y seguimos diciéndonos Ortega y qué sé yo. No sé, ¿usted les pasaba igual? Sí. ¿Sí? Sí. Ledesma. Ledesma. Sí. Y Zagal, ¿no? Y Ayllón. Ayllón, sí, totalmente de acuerdo. O las derivaciones, ¿no? Sobre todo, y era hasta pasar lista, ¿no? Ayllón, presente, profesor, y el diálogo con los amigos eran los apellidos, efectivamente. Sí, claro. Y ahorita que dices la lista, ¿no? Siempre había muchos Sánchez, muchos Pérez, pero tenías que poner los apellidos. Bueno, ya. Era un lío, porque yo siendo de las primeras, ¿no? De la A, también cuando preguntaban los profes, iban sobre los primeros. Claro. Nos van a preguntar. Claro. Sí. Eran los primerititos, ya si no sabías. Cuidado si llegabas tarde porque eres el primero, ¿no? También, claro. Bueno, si no te cerraban la puerta antes de tomar la lista. Pues muy bien, la verdad es que qué padre que podamos estar aquí. Vamos a hablar de dos cosas que según yo los hombres casi nunca hacemos. Ustedes me dirán si sí o si no. Una es de hablar de cosas importantes y profundas y a ver si nos sale y no terminamos hablando de fútbol o de sexo como muchas veces. Y la otra es hablar de una figura que pues yo creo que es fundamental en nuestra vida, en nuestra construcción, digamos, como seres humanos y particularmente como hombres, pues que es el padre, ¿no? Y yo quisiera que comenzáramos pues tal cual, platicando historias de nuestro padre, y después quizá sería bueno explicar por qué estamos haciendo este ejercicio. ¿Les parece? Entonces, ¿por qué no comenzamos contigo, Ayllón? Te voy a decir Ayllón, pero yo sé que es Ricardo y la gente va a saber que ya te conoce, mucha gente que es Ricardo, pero te va a decir Ayllón. Sí, profesor. Sí, profesor. Ayllón, presente. ¿Tienes alguna historia que nos quieras compartir de tu papá, con tu papá o no? Sí. Que te haya marcado todavía, digamos, hasta el día de hoy y que pueda definir en alguna medida quién eres. Tengo muchas historias, afortunadamente. Bueno, yo soy psicólogo y me he dedicado ya desde hace muchos años a trabajar con hombres en temas de masculinidades, pero me quedó muy claro en mi vida que a lo que me dedico se debe mucho a mi papá. Porque yo siempre lo he dicho y agradezco a él, a la vida, que tuve un papá amoroso, un papá presente, un papá cercano. Y cuando estudiaba psicología, justo en una materia que había que hablar de estos temas, la maestra nos pidió una tarea a todo el grupo. Eran puras mujeres, era el único hombre. Y nos pidió que escribiéramos una carta al papá, diciendo lo que cada quien quisiera. Muy buen ejercicio, por cierto.
En la clase que siguió, las historias de ellas eran terribles, eran de mucha violencia, de papás ausentes, de abusos, y la única historia que era de un papá pues distinto era la mía. Y para mí ahí fue un parteaguas, porque fue como entender que muchos de nosotros los hombres, siendo papás, al menos para ese grupo de 20 y tantas compañeras, les habíamos jodido la vida en muchos aspectos. Pero que mi papá no. Mi papá era médico veterinario, vivió casi toda su vida en Michoacán, y yo decía, si ese hombre que se dedicó a la medicina veterinaria, al campo, pudo ser un hombre bien diferente a lo tradicional, pues yo creo que los hombres podemos ser distintos y dejar de estar jodiendo la vida y más bien pues ayudando a que la vida sea distinta para las personas. Y entonces, gracias a mi papá y a esta mirada que yo tuve, pues me dediqué a esto, a lo que me dedico hoy. Afortunadamente, pues pude decírselo, me pudo ver en muchas situaciones. Hace ya 3 años que falleció, temas COVID, una pérdida terrible, pero puedo agradecerle a la vida que tuve este vínculo. Le gustaba verme o escucharme, ¿no? Cuando salía, y fue como cerrar un círculo, como decir, eh, estoy agradecido contigo, y él me lo agradecía, y pues sí, me conmueve, ¿no? Recordarlo, y saber que pues a lo que me he dedicado, ¿no? Que yo siento que me acompaña siempre, y que seguimos por el mismo camino. Y ahora que soy papá, pues yo le digo a él, ¿no? Cuando hablo imaginariamente con él, como, hijo, le pusiste la vara muy alta. Porque sí, de verdad implica todo el tiempo, esfuerzo, el compromiso. A los 2 años que tiene mi hija y que la veo y la relación que tenemos, digo, bueno, creo que ahí voy, ahí la llevo, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia para mí ha sido, o sea, de tener este papá, de los últimos momentos que yo me acuerdo, aunque ya estudiaba todo esto, yo me acuerdo que mi papá en algún momento estaba triste por alguna situación, y yo le decía, ay, pa, no pasa nada, ¿no? Y me volteé a ver con los ojos ya con las lágrimas, empieza a llorar y me dice, a mí sí me pasa, hijo, a mí sí me pasa. Y entonces me di cuenta de, claro, o sea, eso no pasa nada, no es cierto, sí nos pasan cosas. Entonces para mí estas historias y estos relatos de mi papá fue siempre darme cuenta que más allá de la teoría, la realidad y la práctica, esto de ser hombre, pues siempre es importante mirar estas otras posibilidades. Mi papá estaba triste y quería hablar de su tristeza y llorar. Y en el no pasa nada era como anular esa emoción, ¿no? Claro. Siguiendo esta idea muy tradicional de ser hombres. Claro. Y entonces era como, sí, es cierto, hablemos de emociones. Pero qué bonito, ¿no? Y además, qué extraño, porque normalmente es al revés, ¿no? El que dice no pasa nada es el papá cuando el hijo quiere expresar una emoción, ¿no? Entonces, pues qué afortunado de que tu papá tuvo ese comportamiento, sí, y expresaba emociones, pues qué buena labor hizo. Sí, pues la verdad, sí. Entonces, muy bien. Esa es mi historia y a eso me dedico. Pues muy bien, pues gracias, Ayón, por compartirla. Gracias, Ortega. A ver, Zagal. Bueno, me llamo Zagal, les voy a contar la historia de una anécdota. Te llamas Yakir, Zagal es tu apellido. Sí, me llamo Yakir, mi apellido Zagal. Y la anécdota que tengo con mi padre, de nombre Francisco Zagal, es, bueno, él y yo teníamos un hábito. Él no vivía en la Ciudad de México, vivía en Morelos. Y los fines de semana íbamos al cine, íbamos a la cineteca a ver películas. Fue una costumbre por muchos años y, bueno, recuerdo mucho una vez que vimos una película de nombre El artista anónimo, no sé si la conocen. No. Es una película finlandesa, por ahí de 2019. Y me recuerdo mucho de esa vez porque él lloró al finalizar la película. La película es la historia de un señor de tercera edad que tiene una galería de arte. Retrata pues, los problemas económicos por los cuales está pasando, ya está a punto de quebrar su tienda, pero sobre todo también retrata la erosión de sus vínculos familiares, ¿no? De sus vínculos con su hija y con su nieto. Y
Al finalizar la película vi que mi papá lloraba, que se le salían las lágrimas. Y bueno, creo que contactó mucho con esa película porque también teníamos un momento de crisis familiar, de separación de su esposa y bueno, él tuvo que salir a Morelos. Y recuerdo que pues le pregunté si estaba todo bien y él no dijo, sí, todo bien, pero no hablamos del por qué lloraba, ¿no? Y bueno, he venido reflexionando sobre eso y bueno, no sé, otra ocasión en la que lo vi llorar fue cuando murió su mamá. Y fueron las únicas 2 veces en las cuales vi a mi papá llorando. Entonces, Pero no se hablaba de eso, ¿no? O sea, es decir, lloraba, pero... en esa ocasión del cine no hablamos más. Entonces, pero bueno, he venido pensando esto y pues tiene que ver con esta, digamos, situación en la que estábamos, ¿no? También porque la película lo que muestra también es los esfuerzos de este personaje por reconectar, ¿no? Entonces él está en un dilema de si salva su tienda o su galería o reconecta con su nieto y su hija. Y bueno, creo que él también estaba en ese esfuerzo, ¿no? Mi padre falleció en 2023 por un accidente y bueno, muchas cosas también quedaron sin hablar, sin poder, pues sí, ir más a profundidad en lo que sentíamos tanto él como yo, ¿no? Entonces, bueno, es una anécdota que a mí me ha marcado bastante. ¿Eres papá, Sagar? No. ¿No? ¿Piensas hacerlo o ni idea? Híjole, siempre que me preguntan eso, digo, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. La vida no sé a dónde me lleve, pero ahorita no soy padre. Muy bien, pues gracias por compartir tu historia. Gracias a ustedes. Ledesma. Soy Adrián Ledesma. Mi papá José Luis Ledesma. No hay una anécdota como tal que yo pueda recordar, pero sí hay un patrón haciendo como este ejercicio y yo creo que es el amor. Pero fue algo que yo siendo muy niño no lo entendía así y ahora de adulto lo veo y lo agradezco mucho. Mi papá murió cuando yo tenía 19 años, entonces puedo decir que he vivido más de la mitad de mi vida sin su presencia, pero eso a su vez me ha permitido entender mucho de lo que él hizo. Un poco me conecto con lo que tú decías, de entender su sufrimiento, de entender también sus dilemas, sus tribulaciones, que uno desde la perspectiva del niño o del adolescente no ve, pero el tiempo te va acomodando y empiezas a ver y a decir, es que mi papá estaba pasando por esto y no obstante hacía esto. Entonces, la relación con mamá siempre fue una relación compleja, fue una familia disfuncional, yo crecí en un hogar un tanto disfuncional, y no obstante mi papá trataba de estar presente, ¿no? Yo recuerdo cuando me enseñó a andar en bicicleta, que me caí, y las bicicletas fueron un esfuerzo porque mis papás no tenían dinero para los Reyes. Entonces fue un tío que compró las bicicletas. Entonces era como la emoción de enseñarle a los hijos a andar en bicicleta, a mi hermano y a mi hermano menor. Y yo me caí y yo no quería usar la bicicleta y me acuerdo muy bien todo raspado acá hasta la nalga porque fui a derrapar. Y él diciendo, vamos a la bicicleta y crear este vínculo de confianza. Y lo recuerdo muy bien en el parque, que yo le decía, pero no me sueltes, ¿no? Él agarraba el asiento de atrás de la bicicleta. Y yo, pero no me sueltes. Me decía, no, voy atrás de ti, voy atrás de ti. Y de repente yo estaba en la bicicleta y yo recuerdo que volteé y él estaba muy lejos. Y me decía, sigue, sigue, sigue. Y esa anécdota como tal creo que después marcó mucho de lo que fue mi relación con él. El que él me daba la mano o me apoyaba y luego me soltaba y yo tenía que seguir, ¿no? Hubo varias cosas a lo largo de los años. Yo estudié en la secundaria anexa, ahí en San Cosme, que tiene un doble horario, mañana y tarde. Entonces salí una hora, no sé, en aquel momento, finales de los 90s, salíamos a comer, 2 de la tarde, y había que regresar a las 4, pero había que hacer un cambio de ropa y demás. Entonces mi papá y mi mamá se turnaban con mi hermano y conmigo. Muchas veces él llegaba, me cambiaba yo en la oficina de mamá, que trabajaba ya a la vuelta, y luego me iba a comer con él al mercado de San Cosme. Y yo recuerdo mucho esas pláticas, que en el momento era como, mi papá va a empezar otra vez, pero no, o sea, con el tiempo hay un valor, ¿no? Que decía, Adrián, lee, tienes que leer el periódico, infórmate, cree en Dios, acércate a Dios. Adrián, escucha a la gente mayor, es importante lo que la gente mayor tiene que decirte. Adrián, haz ejercicio, Adrián, aliméntate bien, Adrián, no veas tanta televisión, Adrián, duerme bien. Y era como esta
cantaleta. No lo decía en tono de regaño. Acabo de destacar que no era en tono de regaño. Surgía el tema, ¿no? Y porque yo recuerdo que le decía mucho que yo quería estudiar como comunicación, periodismo, algo así. Entonces él me decía, tienes que estar informado, tienes que entender el mundo. A ver, cuéntame la historia. En aquel entonces el Papa era Juan Pablo II. Me decía, cuéntame la historia de Karol Wojtyła. Y yo, no, pues no sé. Pues lee, investiga. ¿Por qué es un papa polaco? Investiga. Y me forzaba mucho a eso. Hoy entiendo que todo eso venía desde el amor, desde el querer que yo fuera un mejor ser humano, una mejor persona, una persona preparada ante el mundo. Y pasaba muchas veces, salíamos 8 de la noche de la escuela y él estaba ahí. Mi papá vivía ahí por el metro Fray Servando, en la colonia del Parque, y nosotros vivíamos con mamá por el Rosario, Reyes Iztacala. Entonces llegaba, me recogía, me llevaba hasta casa de mamá y se regresaba. Lo que para mí era un hábito de una vez a la semana, con el tiempo entendí que en realidad era un gesto de amor, porque él también tenía estrés en el trabajo, él también tenía que lidiar con temas emocionales, con temas de dinero, con temas personales, familiares del lado de él, ¿no? Mis abuelos, mis tíos, y se daba el tiempo para estar ahí a las 2 de la tarde, ir a comer, regresarme a la escuela y estar ahí otra vez a las 8 de la noche para llevarme hasta mi casa y luego él regresarse a su casa. Hoy de adulto lo entiendo y lo agradezco mucho porque creo que era una forma de mostrar su amor. En los últimos años de convivencia con él se hizo mucho más sensible y entonces eran conversaciones mucho más abiertas. Me expresaba como tal, era un poco duro, entonces me decía que con afecto tu papá, ¿no? Y mamá se enojaba. Me decía, ¿cómo que con afecto? Si es tu papá. Pero te escribió una carta. ¿Por Me qué te escribió, hizo con sí, mi afecto? papá me escribió un par de cartas. Yo tengo una carta guardada de él. Yo me fui a Estados Unidos a vivir y en ese periodo él muere. No hubo una despedida como tal, pero hay una carta que él me mandó cuando yo estaba allá. Es una carta muy bonita, es una carta donde me hace todo este hincapié. Hoy lo entiendo como una carta de despedida. Y hay muchas partes de esa carta que hoy me hacen mucho sentido, ¿no? El viaje interno, el viaje hacia uno mismo, el viaje hacia reconocer las emociones y validarlas. Que en el momento yo tenía 19 años cuando recibí la carta, y yo son como 5 hojas, y yo la leía y decía, o sea, es muy bonito, pero ¿qué es todo esto? Yo lo entiendo. Entonces, sí puedo decir, a pesar de que he padecido la ausencia, hoy por hoy lidio con ella sin mayor tema, pero sí puedo decir que por el lado de mis dos papás, perdón, esta conversación es sobre el padre, fue un hijo amado, fue un hijo querido, fue un hijo impulsado a hacer lo que yo quería hacer. Cuando le dije, yo estaba en la preparatoria y le dije, quiero hacer periodismo, me dijo, ¿te vas a morir de hambre? Piénsalo bien, y me metió a un curso de informática y me aburrió horrible. Le dije, no, es que no es lo mío. Dijo, bueno. Y entonces él tenía amigo en medios. Y me llevó a la redacción de Milenio, una amiga que en aquel entonces era la reportera de Hey, a platicar con ella. Y me llevó a la jornada con un amigo del que era periodista. Y me llevó al canal del Congreso a que viera cómo funcionara. Y él trabajaba en la Cámara de Diputados, era asesor político. Me llevaba a las sesiones al Congreso, que eran extremadamente aburridas. Y salíamos y era como una cátedra de... Y hay una en particular que me acuerdo, estaban discutiendo presupuesto. Y salimos como 11 de la noche y me dijo, a ver, si tuvieras que titular esto, ¿cómo lo harías? O sea, ya te estaba preparando. Sí, totalmente. Como para periodista, ¿no? Porque él lidiaba mucho con periodistas también. Entonces, él entendía un poco en aquel momento, hace 25 años, las carencias que ya habían en el gremio. Claro. O sea, que esto no es nuevo, ya lo existía. ¿Y tú ya notabas también que te estaba entrenando un poco para eso? Sí, ¿O sí. te chocaba? De momento me molestaba, ¿no? Porque yo quería andar como con los amigos en el cine y demás, pero entendía por dónde iba. Y entonces, y con esto termino, a mí sí me surgió un miedo muy particular en ese momento de decir, es que me voy a morir de hambre. Y era el que me decía, no, si lees, si te informas, si te conectas adecuadamente, no vas a tener que padecer en la vida. Y pues fue como una profecía, ¿no? Porque así fue. Ay, qué lindo. Gracias. Sí. Gracias por compartirlo, Ledesma. Pero pues yo creo que aquí el único cavernícola entonces de los padres era Ortega, mi papá. Porque los suyos son como muy sensibles, cosa que celebro. Pero aquí los Ortega, híjole. Además, mi historia seguramente pues, es mucho más frívola, evidentemente. Pero yo recuerdo que cuando tendría como unos, pues no sé, yo calculo que unos 8 o 9 años, todos mis hermanos, pues somos muchos hermanos, pero íbamos a la
nos llevaba mi papá, o ya íbamos por nuestra cuenta, a la misma peluquería, que estaba como unas 4 o 5 cuadras de donde vivíamos. Y eran 3 peluqueros y siempre eran las típicas frivolidades pues, de una peluquería y además pues, de hombres, porque en esa época, 70s, pues, las peluquerías eran solo de hombres y los salones de belleza solo de mujeres, ¿no? Y entonces, ahí en la peluquería a la que íbamos había 2 mesitas, ¿no? Estaban formados los 3 peluqueros y había una mesita aquí en la entrada y al fondo había otra mesita. Y los sillones donde esperaba la gente que llegaba, pues esperando su turno. Y en la mesa de la entrada había revista, había cómics, ¿no? Había, pues, ya saben, la pequeña Lulú y Condorito y Archie. Y pues llegaba uno como niño y se ponía a leerlas. Pero en la mesa de al fondo había revistas de las buenas. Digo, de las buenas supongo para un adolescente, porque no son muy buenas. Ya me vamos a regañar, pero tienes razón. No son buenas, pero eran buenas, eran revistas porno. Y la verdad es que, pues no como niño, pues entre que no sabes y entre que te da pena, pues no me atrevía ni a mirarlas, porque si un adulto veía que yo estaba mirándolas, pero yo sabía que había esas revistas. Y en algún momento me acuerdo que mi papá, que me lleva a cortar el pelo, le dice más bien al peluquero, a uno al que me está acordando, dice, oye, la próxima vez que venga Adolfo, pues, pues ya le dejas que vea las revistas ya al fondo, como Ya dándome permiso. Y yo, wow, buenísimo, ¿no? Dije, ya tengo el permiso, ya me siento grande, ya me está validando que lo puedo hacer. Por supuesto que nunca me atreví a acercarme a esa mesa, porque además esa vez me llevó mi papá, pero generalmente iba yo con algún hermano o iba yo solo. Y me daba mucha vergüenza, ¿no? Acercarme allí, que me fueran, digamos, a cuestionar, que no supieran que mi papá me había dado permiso, pues nunca lo hice. El chiste es de que varios años después, cuando ya en la secundaria, yo tenía una colección de estas revistas, pero impresionante. Y las tenía todas guardadas, además, en un portafolio que usaba yo para artes plásticas de madera. Estaba lleno, atiborrado, ¿no? No sé cómo mi mamá pues, se da cuenta. O sea, claro. Supongo que estaba abajo de la cama, pero dije, pues nadie va a venir a abrirlas, como ¿por qué lo harían? Pues ella fue, abrió y se dio cuenta, me acusó con mi papá, y mi papá va y me reclama, ¿no? Y ahora me regaña, ¿no? Me dice, oye, pero ¿por qué tienes esas revistas? Como ¿por qué? Y pues sonso de mí, no me acordé que ya me había dado permiso, ¿no? Porque si no, yo hubiera dicho, claro. Oye, pues ¿te acuerdas que tú me diste permiso? Claro. Pues total que ya me comí el regaño y pues ya ni modo, ¿no? Pero de alguna forma refleja para mí tantas cosas esta anécdota, digamos, de mi papá, las contradicciones, las incongruencias, el seguramente a lo mejor no saber, por ejemplo, cómo hablar de la sexualidad con un hijo, ¿no? Los códigos, a lo mejor quererse apantallar a los peluqueros y a los asistentes, ya dale chance, qué sé yo, hay tantas cosas que nunca lo voy a hacer porque ya murió mi papá también. Se lo hubiera preguntado, no me dio tiempo. Pero bueno, le pregunto otras cosas interesantes que en otros episodios ya vamos a ver. Pero bueno, Oye, ¿pero qué pasó con las revistas? Ay, se las tuve que regalar a un amigo porque pues, me tuve que deshacer de ellas. Entonces, pues sí. Al día siguiente las llevé en su portafolio y encuentro a un amigo, Aguirre, creo que era Aguirre. Y entonces, Jorge Aguirre. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Me cacharon y demás. Tengo esto, ¿te interesa? Le brillaron los ojitos, o sea, le brillaron los ojitos. Por supuesto, se las llevó. Y empecé a verlo más cansado cada vez que llegaba muy cansado. No dormía, no sé por qué. Las primeras no de la peluquería. Claro. Haciendo aquí la donación de la casa. Bueno, ahora sí, muy bien. A ver, déjenme ahora sí poner un poco el contexto de este espacio, de qué se trata y por qué estamos hablando de nuestros papás. Pues así como Adrián, yo también bueno, Adrián es periodista, yo fui periodista, ya no lo soy, por suerte, para el periodismo. Y en todo caso, la verdad es que he estado observando cosas desde hace mucho tiempo que me tienen preocupado, cada vez más preocupado. Y particularmente una de esas cosas que me preocupa es la violencia. La violencia que en general podemos ver en cualquier momento y en cualquier dimensión. Las noticias están llenas de violencia, pero uno sale a la calle, ahorita venía por Insurgentes en la Ecobici, y la cantidad, digamos, así, cosas que parecen tan sencillas, gente tocando el claxon pues porque quiere ir más rápido.
no alcancé a ver a todos los que tocaban el claxon, pero todos los que vi tocando el claxon eran hombres. Yo creo que yo nunca he visto una mujer, bueno, creo que sí, pero raro. Pero violencias desde las más cotidianas hasta las más profundas, hasta las más institucionales y qué sé yo. Entonces, a partir, digamos, de esta apreciación y preocupación por la violencia y sobre todo darme cuenta que los hombres, yo creo que somos los protagonistas, estoy seguro que somos protagonistas de la violencia o de las violencias, ¿no? Claro, no descarto que hay digamos, mujeres, pero yo digo, somos los hombres y aquí vamos a hablar de nosotros como hombres, ¿no? Y de alguna forma, la violencia que probablemente más se menciona, pues es la violencia de género. Y qué bueno que se haga y que se siga discutiendo y que sobre todo se resuelva. Pero no es la única, ¿no? Y la violencia que estamos ejerciendo los hombres en contra de otros hombres, de nosotros mismos, es increíble. Entonces, por ejemplo, estos datos seguramente los conoces tú muy bien, a John, pero a lo mejor también, bueno, a lo mejor todos, ojalá todos los conociéramos. Pero miren nada más, el 81.1% de los suicidios en México en 2023 fueron de hombres. A nivel mundial, 9 de cada 10 sospechosos de homicidio, hombres. En México, el 88% de las víctimas de homicidio, hombres. La tasa de homicidios en México es de 46 por cada 100,000 habitantes en hombres y de 5 de cada 100 en mujeres. El 94% de la población penitenciaria en México, hombres. Entre 2006 y 2023, 9 de cada 10 hombres, personas asesinadas en México, hombres. Bueno, hay un montón de estos datos. ¿Y qué está pasando con nosotros? ¿Quién sabe? Pero casi nadie está pensando, preguntarnos qué está pasando. Más allá de resolverlo, pero primero, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, este espacio, digamos, de primer apellido, lo que estamos buscando es utilizar una figura que es fundamental para los hombres. No estoy diciendo que el padre sea ni mucho menos el origen, pero yo creo que el padre de alguna forma sí refleja mucho de lo que somos y es algo que está a nuestro alcance, porque todos estos mandatos o estas órdenes invisibles que tenemos los hombres, en realidad se deben a cosas mucho más complejas, a la cultura, a la historia, los contextos, pero también a la familia. Y dentro de la familia también particularmente los padres. Entonces, un poco lo que estamos tratando de ver aquí en Primer Apellido es, vamos a contar las historias de nuestros padres, no para juzgarlos ni mucho menos, pero sí para reconocer que algunos de esos mandatos que tenemos provienen de allí, ¿no? Y luego, vamos a ver cuáles heredamos, vamos a cuestionarlos, vamos a ver si los podemos resignificar. No es una sesión de terapia, no es un círculo de hombres. Para eso ustedes ahí en Gendes tienen cosas muy interesantes que también todos los datos, todos los recursos que vayan saliendo aquí y otros los vamos a colocar ahí en las notas del episodio. Pero de alguna forma lo que estamos buscando es, vamos a hablar, porque yo creo que hablar es muy sanador. Vamos a empezar a sanar o vamos a continuar, digamos, nuestra sanación. Y además estamos arrancando esto en noviembre, que ya sabemos que las conmemoraciones pueden ser tan huecas o con tanta sustancia como nosotros lo decidamos. Noviembre se asocia mucho al bienestar de los hombres. El 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre. Entonces, un poco que esa es la intención. Y a John, me gustaría que tú como experto, digamos, en estos temas de hombres, de masculinidades, que ya sé que traen todo un periplo ahí los académicos, ¿por qué las historias de nuestros padres o de las figuras paternas, las figuras que hicieron la labor de padre, pueden ser tan determinantes en cómo nosotros nos construimos como hombres? Sí, es fundamental las historias que tenemos con los papás. O las no historias también. Como hombres, nos vamos construyendo como hombres, nos vamos formando como hombres a lo largo de toda nuestra vida. Y efectivamente, desde la cultura, la sociedad, el lugar donde vivimos, ¿no? San Cosme, Morelos, Michoacán, Ciudad de México. La Merced, imagínate. Claro el barrio que popular, va influyendo, o sea, todo influye, ¿no? Ahora las redes sabemos que están de una manera impresionante influyendo en muchas de las ideas de cómo como hombres nos vamos formando.
Y uno de los ejes fundamentales de nuestra formación como hombres es el papá. O la figura paterna, que en muchos lugares tampoco está papá, pero alguien fungió como esa figura, capaz que el abuelo, el tío, el padrino y o la abuela o la mamá tenían también esta figura paterna. En todos los casos, las historias, los mensajes, lo vivido, ¿no? Como lo colocas muy bien tú en tu historia con tu papá, ahí hay aprendizajes, aunque no nos hayan dicho, pero capaz, ¿no? Aventurándome un poco, que la historia es, bueno, de las emociones no se hablan, ¿no? Por ejemplo, aunque hay tristeza, pero eso se calla, eso se guarda. La historia, en donde esta imagen donde vas en la bici es sigue, tú solo, ¿no? Sí. Ya estoy aventurándome, pero no es terapia, pero es como, tú puedes, tú solito, ¿no? Y que está muy lindo eso, ¿no? Muy una figura paterna. Entonces, eso incluso lo no dicho, lo vamos incorporando. O sea, en el tema, por ejemplo, de mi papá, algo que nunca dijo, pero siempre vi desde mi nacimiento a casi hasta los últimos años, el trabajo. O sea, siempre estaba trabajando de lunes a domingo. Y para mí fue algo que introyecté un aprendizaje de estar todo el tiempo trabajando. Hasta hace no mucho, cuando tenía vacaciones, era, no, porque no, vacaciones no, hay que estar trabajando siempre. Es decir, siempre tenemos estos aprendizajes y como hombres, pues hay determinados aprendizajes que nos hacen, que vamos incorporando y que van diferenciándonos de las mujeres. El no llorar, el no hablar de ciertos temas, el trabajo y desafortunadamente la violencia, pues es uno de los ejes que vamos aprendiendo, no solo de papá, sino de todo el contexto. Y es así como nos vamos formando. Y no es echar la culpa al pasado ni a papá, porque efectivamente vamos reconociendo y justo la idea es cómo nos vamos responsabilizando de esos aprendizajes. Un hombre hace poco me decía, ¿te has dado cuenta que todos los abusadores sexuales fueron abusados? Y por eso repiten. Digo, no, o sea, hay de todo. O sea, hay hombres que nunca fueron abusados sexualmente y abusan de otros. Hay quienes lo fueron y decidieron no repetirlo. Es decir, no hay una condena de que si viviste algo, lo vas a reproducir. Y creo que este programa y hablar de estos temas implican mirar hacia nosotros y responsabilizarnos. Y a lo mejor viví violencia, pero no por eso lo voy a reproducir. Más bien, como hay algunos hombres que conozco, ok, mi papá ejerció esta violencia con mi mamá, conmigo, yo no la quiero repetir. Yo no quiero vivir eso. Entonces son esos aprendizajes que aunque pues no lo dijeron, pero claro que lo hicieron y yo tengo la responsabilidad hoy de hacerme responsable de mi presente, ¿no? De qué puedo hacer hoy en adelante. Hay muchos hombres que después de ejercer violencias nos dicen, quisiera regresar el tiempo, pero ya no puedo, ¿no? Ya no puedo volver al pasado, pero sí puedo hacer hoy algo en mi presente y hacia mi futuro. Entonces, aunque el papá ha sido fundamental, el mirarnos hoy como responsables de nuestras vidas, sí soy papá o no, pero soy a lo mejor compañero, soy hermano, entonces también tengo una responsabilidad, porque la figura de papá, pues sí, es un referente y un modelo. O sea, uno mismo puede ser figura paterna para alguien sin claramente ser su capaz que papá. eres tío. Sí, claro. Claro. Y o sabemos, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Que dicen, él es mi papá académico, o él es mi papá en el periodismo, o en el trabajo, o lo que sea. Cierto. Y entonces vamos teniendo ahí hijos, aunque no son de sangre, pero van aprendiendo también en nosotros. Oye, ¿cuáles son los mandatos, según tu experiencia trabajando con hombres, cuáles eran los más típicos, los mandatos más o menos típicos que tenemos? El primeritito que tenemos, innegablemente, es la violencia, el maltrato. La violencia. Es decir, tener nosotros el control, el dominio, esta idea de sentirnos con este privilegio, supremacía, este poder, y que lo tenemos sobre las mujeres, sobre otros hombres que considero no son como yo, ¿no? Que pueden ser niños, hombres de toda la comunidad LGBT, hombres adultos mayores, hombres de pueblos originarios. O sea, es como no perteneces a esta, decimos, esta caja, ¿no? De ser el machito, el hombre tradicional. Entonces todos estos quedan fuera. Entonces el ejercer este control, este dominio, es el primero de los mandatos que de una u otra manera lo seguimos viendo en nuestro país. Daba cifras, desafortunadamente somos los primeros lugares en muchas de estas situaciones.
en nuestro país al día de hoy sigue habiendo 11 o 12 feminicidios al día y las matamos los hombres cercanos a ellas, o sea, los hombres pareja, la expareja. Entonces, definitivamente es, decimos nosotros, un tema hasta debería de ser de salud pública, el Totalmente. atender y trabajar con los Y de otros prevención, hombres, ¿no? Y de prevención. Totalmente, Sí. y lo estamos viendo ahora, con todo el tema que estamos viendo con hombres jóvenes, todo lo que sucede en las redes, hay una permisividad, un anonimato, o sea, yo diría, urge, ¿no? Ya, ahora sí que ya se nos hizo demasiado tarde seguir trabajando con nosotros los hombres, pero ese es uno nada más. ¿Qué otros Otro de los grandes mandatos tiene que ver con toda la esfera de las emociones. ¿Qué sentimos? ¿Qué expresamos? Tradicionalmente, el enojo es la emoción que más fácil se nos facilita y se nos es la que tenemos permitida, claro. expresar. Y el enojo con violencia. Gritar, decir, manotear, golpear. Hay alguien que me decía, bueno, pero ¿puedes enojarte sin violentar? Sí, puedes hablar y expresar tu enojo desde ahí también, pero nos han enseñado que va emparejado la violencia con el enojo. No es quitarnos el enojo es parte de las emociones que tenemos y se vale, ¿no? Ahora con la niña, con mi hija, ¿no? Hay un cuento que le están enseñando que justo le dicen, ¿no? Es un dragoncito y le dicen, lo que no dices se convierte en lombrices. Entonces, si estás enojada, dilo, pero sin violencia. Y yo lo veo con nosotros los hombres y justo cómo poder hablar del enojo sin que haya una forma de maltrato. Pero eso solo es una. El miedo, la tristeza, son emociones que están guardadas y que esas sí no las sacamos. No que yo le diga a mis amigos, tengo miedo, a menos que esté con unas copas encima, ahí alcoholizado, ahí sí se me permite llorar. Yo me acuerdo con la familia de mi mamá en las Navidades, que llegaban los tíos y ya tomados, por ahí del 24 o 25 de diciembre, yo me sabía ya su historia, les empezaban a contar, pero llorando, ya todos tomados, ¿no? Y decíamos, sí, solo en Navidad me entero lo que le pasó al tío fulanito, no diré el nombre, porque no, solo ahí se expresa con el alcohol. Claro. Pero imagínate, todo el año ahí guardado con cosas adentro. Entonces, claro que eso va impactando en nuestra salud. No por eso muchas enfermedades, los suicidios, en pandemia, los suicidios así aumentaron, o los intentos de suicidio. Sí. Y nos enfermamos, y ahí viene otro mandato, quien cuida de nosotros son las mujeres. Sí. ¿No? La pareja, la mamá, hasta la suegra anda ahí cuidándonos. Vamos al médico y la pareja le dice al médico, pues fíjese que se enfermó de esto y de esto y de esto, y le pasa esto, y nosotros calladitos, ¿no? Hay como niñitos chiquitos. Entonces, sí, dependemos mucho. Decimos, estamos utilizando el recurso y servicio de ellas para todo. Sí, ¿no? Y ni les pagamos además. Que es el cuidado no remunerado. ¿No? Fíjate, tan solo esas tres esferas, justo el dejar nuestro cuidado a ellas, la no expresión emocional y por otro lado el maltrato, al menos con esas tres hacemos un combo de destrucción para mí, para ellas y para las familias y para otras personas. ¿Qué les resuena a ustedes? ¿Hay alguno de estos mandatos les resuena en particular? ¿O alguno otro que a lo mejor tengan ustedes que hayan reconocido de, híjole, no me pesa mucho algo en particular que hayan visto? Insisto, proveniente del padre, de la figura paterna o del entorno, porque pues ahí ya la verdad es que ya luego es difícil de reconocer de dónde viene. ¿Alguno que reconozcan? Bueno, en mi caso sí, con la anécdota de mi padre, el reprimir las emociones. Yo he sido una persona que nunca llegó a terapia, ¿no? Emocional hasta hace un año prácticamente. Entonces ese mandato a mí me ha impactado mucho, ¿no? Generalmente me guardaba todo, ¿no? Me guardaba el enojo y después salía de otra forma, ¿no? Maltrato verbal. Y sin duda esta experiencia con mi papá pues me ha hecho reflexionar y por eso también la quise contar, ¿no? En cómo, pues sí, no estamos acostumbrados a decir qué es lo que nos pasa, ¿no? Y pues por eso la importancia, ¿no? De espacios como este que estás empezando y también en Gendes,
de darnos un espacio para empezar a reeducarnos en este sentido, ¿no? De lidiar con las emociones. Pero sí, en mi caso sería principalmente el mandato de la represión de las emociones y de ciertas emociones, sí, porque claro, la ira y el enojo, bueno, eso es una emoción que se nos tiene permitido porque va de la mano, como decía Ricardo, de la violencia, ¿no? Que estamos educados a ejercer, pero sin duda por ahí iría. ¿Ya lloras o todavía no? Sí, con ciertas personas, también esa es otra cosa, ¿no? Que no... Sí, que tengo ahí, ¿no? Para trabajar. No soy una persona que acostumbre a llorar con cualquier persona, ¿no? Solamente con mi mamá. Pero es igual, es parte de eso, ¿no? Es parte de no tener estas herramientas que me permitan, pues sí, ¿no? Expresar de la forma en la cual podría ser, ¿no? Más libre, más sincera, más honesta. ¿Qué se siente llorar? Pues depende, ¿no? Pero pues es un momento de, pues sí, muy emotivo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Para mí. Descansa uno, ¿no? Sí. Sí, yo cuando lloro me siento así como, ay, pero mira, tan fácil que hubiera sido llorar antes, pero se descansa uno, siente uno que se libera. Sí, también, se libera uno, sí, total, claro. Totalmente. Ledesma, ¿tú qué te resonó más? Yo pensaría que es un poco el de la violencia, porque la relación con mamá era un tanto violenta, sobre todo en los últimos años, antes de que se separaran. De hecho, por eso se separaron, porque ya era como no el mejor entorno para mi hermano y para mí, y fue algo que yo con el tiempo agradecí a mamá, que decía, ¿no? Es que yo prefería un hogar con una mamá que un hogar con papá, mamá y violencia de por medio. Y hoy entiendo que fue complejo para los dos, por muchas situaciones de convivencia, dinero, rutinas, pero creo que fue lo mejor. Y yo sí, no sé en qué momento lo hice, pero sí decidí como una vida sin violencia. Entonces yo evito la confrontación, no sé pelear, por ejemplo, no me interesa aprender a hacerlo. Mi papá tenía también un tema de alcoholismo que derivaba en esta violencia. Entonces es algo con lo que yo también he aprendido a vivir. Yo tomo, pero cuido mucho con quién. Para mí el tomarme una copa con alguien es un signo de confianza. Una cerveza, 2 cervezas. La tercera cerveza, si no eres de mi círculo, no se da, porque entonces yo no me siento en un ambiente seguro. Y para que yo llegue a un punto de parranda y demás, tiene que ser con gente en la que yo confío mucho, en caso de que me llegara a pasar algo. Nunca ha ocurrido, porque es algo que hasta cierto punto lo sé controlar. No ha habido un punto en el que yo diga, ¿qué pasó? No está la tarjeta, me quitaron el celular, amanecí tirado. No, nunca. Pero viene mucho de ese miedo, ¿no? De no repetir esa historia de mi papá. Y sí, sobre todo ya en ambientes, desde la universidad lo notaba, que salíamos a beber con los amigos. Yo soy muy elitista, y perdón que lo diga así, para elegir a la gente que me rodea. O sea, no puedo hablar con todo el mundo, soy educado con todo el mundo, simpático, pero que alguien entre a mi círculo, sí elaboro un filtro tremendo, ¿no? Decir, esta persona vale la pena tenerla en mi círculo o no. Y una de las cosas que evalúo es eso. Saben beber en ambientes sociales, y si hay una persona que es muy simpática y muy inteligente y demás, sobria, pero que en un ambiente de fiesta pierde por completo, es un no. O sea, yo a esta persona no la quiero. Pero todo bueno, esto es como consecuencia de, Facebook. De lo que viviste sí, con tu Sí, mamá. Claro, es una defensa de yo no quiero lidiar con alcoholismo, ni con violencia, ni con escenarios generados por el alcoholismo. Y es algo que instintivamente viene a mí, y lo hago, ¿no? Y creo que viene de esto, de evitar caer en situaciones o ser testigo, incluso porque me ha tocado ver alguna ocasión un par de amigos que se estaban peleando, los dos muy borrachos. Él le reclamaba algo a ella y ella algo a él. Estábamos en una boda en Oaxaca y yo los veía, y en algún punto le dije a otro amigo que vamos a pedir un taxi, vámonos. No, pero los vamos a dejar aquí. Le dije, sí. O sea, es que yo no tengo por qué cuidar a un par de borrachos que están peleando por una relación de pareja. No son ni siquiera mis amigos, ¿sabes? O sea, son mis conocidos y nos llevamos bien, pero no, y de pronto era como, ¿por qué tienes esta insensibilidad? Y para mí era, hoy lo entiendo, es que yo no me gusta vincularme, no me gusta estar cerca de situaciones que generan una violencia de ese tipo, porque inmediatamente lo asocio a mi papá. Y para mí es un no rotundo. Claro. Oye, Ricardo, para los hombres que, a ver,
quizá una primera pregunta sería, ¿es posible que uno como hombre se dé cuenta de que algo no está bien y acuda y pida ayuda? ¿O necesitamos caer, pues no sé si muy al fondo, pero necesitamos caer y caer para darnos cuenta? O sea, ¿qué es lo que tú has visto, digamos, trabajando con hombres? ¿De verdad necesitamos tropezarnos, irnos al fondo para de ahí empezar a darnos cuenta de que hay que subir? ¿O sí es posible detectar algo y empezar a trabajar? Sí es posible detectar, darnos cuenta y empezar a hacer algunos cambios. De ser posible, sí. La realidad es otra. Nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta. Y a veces, desafortunadamente, necesitamos tocar fondo, caernos de una u otra manera. Es que tocar fondo puede ser muy, muy dañino. O sea, desafortunadamente, la experiencia, lo que yo he visto en gran medida, no sé, capaz que un 80% de nosotros los hombres buscamos ayuda cuando ya me dio un derrame cerebral, me dijeron que tenía diabetes, porque la familia se fue por mi violencia, la pareja dijo, ¿buscas ayuda o nos separamos? Cuando desde el tema del alcohol, justo ya tengo estas lagunas, no sé qué pasó, cómo amanecí acá. Estoy en la cárcel. Algo ocurrió, pero desafortunadamente es eso. O me corrieron del trabajo. Estos momentos de crisis, de donde dices, algo estoy haciendo mal. Desafortunadamente, para muchos, hasta que llegamos allá, es que buscamos un tipo de ayuda. Yo creo que el 20% de hombres sí, o sea, nos damos cuenta que algo está pasando. Decía un hombre que iba a entrar al grupo, creo que algo estoy haciendo yo, todavía no lo nombraba, no lo lograba ver, pero algo estoy haciendo yo que alejo mis relaciones, porque llevo varias y todas me terminan. Creo que soy yo el problema. ¿Qué estoy haciendo? No sé. Pero darnos cuenta de eso y el otro paso, pedir ayuda, que es otro mandato que luego tenemos ahí de no pedir ayuda porque yo puedo solo. Ni para preguntar cómo llegar a una dirección, ¿verdad? ¿No? Ahí sí. Ándale, ahora con el GPS y tal, pero se acordarán antes con la guía roja. ¿No? Que decían, no, pues, luego si había que preguntarle, decíamos uno a la pareja, ¿no? ¿Qué pregunta? Yo no, porque el hombre sí sabe llegar. El Waze nos salvó de todas las vergüenzas. ¿No? Aunque hay algunos amigos que dicen, ay, yo ni el Waze lo sé leer, ¿no? Pero sí, o sea, ni siquiera para eso pedimos ayuda. Una dentista me decía eso, los hombres son de más negocio para mí, porque ya cuando llegan con la pieza, ya no hay nada que hacer. Claro, me representa más dinero, porque hay que quitarles, porque dicen que aguantan el dolor de tal manera. Dicen, las mujeres vienen a la mínima molestia que tienen. Claro. Entonces ella decía, hasta eso lo vemos en el tema bucal. Y es cierto, la salud física, bucal, la salud sexual, la salud emocional. La mayoría de pacientes son mujeres, son pocos los hombres, como dices, ¿no? Uno se anima a ir a terapia hasta que ya no puede. Porque la idea que está detrás es yo puedo, no necesito de nadie, yo puedo solito. Solo. En temas de alcohol lo vemos. Hay hombres que de verdad tienen todo el problema del alcoholismo y dicen, no, yo lo puedo controlar. Justo esa frase es, no lo estás pudiendo lograr, ¿no? Entonces, sí, creo que mucho es desafortunadamente hasta tocar fondo. Y para muchos otros hombres, todo esto que estamos hablando, a lo mejor es la primera vez que lo escuchan y está bien, estos programas son fundamentales, porque para muchos, como hemos estado viviendo, como han estado viviendo, es lo normal, pueden decir es lo natural, es lo que es, ¿no? Decimos para esos hombres que están allá afuera, hombres de a pie, los que están en el tráfico que decías, así es la vida, ni siquiera nos la cuestionamos. Y lo vemos ahora cuando el Chicharito dice una cosa o quien sea, ¿no? Que sale en redes y hay muchos hombres que dicen, pues sí es cierto, tienes razón, ¿qué haciendo es la vida? Hasta que mostramos, cuestionamos y decimos esto de los mandatos, ¿no? Hay un hombre que decía, ¿qué es eso de los mandatos? Ah, pues es este aprendizaje que has tenido y que te dicen que tienes que hacerlo. Ah, pues yo no lo había visto así. Entonces, este programa, por ejemplo, justo lo que busca es hablar de eso que no hablamos.
y de decir que la violencia no es algo natural, no es algo aprendido. Hay quien todavía nos compara con los animalitos, ¿no? Dices que el león. No te compares con el león. La violencia es una decisión. La violencia es selectiva. O sea, tú decides con quién sí, con quién no. Y sobre todo eso, tú en determinado momento decides ejercer una violencia. Y es para buscar un control y un dominio. Exacto. Entonces, creo que andamos por la vida muchas veces creyendo que el celo es normal en una relación, que el maltrato es normal, y no lo es. Sí, totalmente. Bueno, pues de hecho, pues en los siguientes episodios vamos a hablar exactamente de estos algunos mandatos de los que tú ahorita comentaste, Ricardo, y otros más, que la verdad es que lo que sobra aquí son temas, lo que sobra aquí son mandatos, entonces vamos a empezar digamos, a reconocerlos, explicarlos, y eventualmente también vamos a pues resignificarlos, porque en todo caso es lo que estaríamos tratando de hacer. Desde el clásico, los hombres no lloran, aquí mando yo, tienes que ser alguien en la vida, y pues la verdad es que nosotros ahorita contamos historias muy individuales, pero estoy seguro que cada una de estas historias está reflejada en millones de hombres que tienen su propia historia, pero también tiene que ver con la parte de las emociones o de la violencia o del cariño y del amor, que también de alguna forma pareciera que pues les cedimos el monopolio del cariño y del cuidado desde la óptica más amorosa a las mujeres, que lo hacen muy bien, pero nosotros yo creo que también estoy seguro que podemos ser igual de amorosos que ellas, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos por acompañarnos como hombres, porque mucho lo que estamos buscando es eso. En realidad no tenemos la varita mágica para que la gente decida cambiar o ir a terapia, pero creo que sí podemos acompañarnos entre nosotros y acompañar a quienes nos puedan ver. Eso es básicamente lo que estamos nosotros buscando aquí en Primer Apellido. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría dejar por ahí como un ejercicio a quienes nos están viendo, por supuesto, pues que piensen alguna frase que les resuene, que a lo mejor escucharon a su padre o alguna figura paterna y que la cuestionen. ¿Qué tanto la están siguiendo? ¿Qué tanto les pesa? ¿O qué tanto les gusta seguirla? Si nos la pueden compartir en los comentarios sería fantástico. Y bueno, en todo caso, nada más recordar que esto es un ejercicio de hombres para abrir el diálogo y acompañarnos. Y por supuesto que esto lo hacemos a través de conocer historias de nuestro padre. Si les gustó el episodio, ya saben, suscribirse y hacer todo este rollito de la campanita y cosas que ustedes ya saben, para que más gente se pueda sumar a esta comunidad. Y cada miércoles a partir de ahora, pues vamos a tener un nuevo episodio de Primer Apellido. Así es que muchísimas gracias. Gracias. Padrinos, Gracias. o padres, o copadres, o compadres, o lo que sea. ¿De verdad? Gracias. Gracias.